Bien, vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Recordemos que nos toca el capítulo 12 de Génesis. Vamos por favor a nuestras Biblias. Les pido que nos acompañen en el capítulo 12. Vamos a estudiar de los versículos 1 al 9 solamente. Vamos a repartir este estudio de este capítulo en dos sesiones. En esta ocasión vamos a enfocarnos en los primeros 9 versículos. Y antes de iniciar, pues vamos a consagrar nuestro estudio con una oración, por favor. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este Shabbat, por este día de reposo que nos das, para estar delante de ti, Señor, con un aroma grato, agradable, Señor. Te pido que permitas que nuestro estudio, nuestros pensamientos, todos, Señor, sean sujetos delante de ti. Sí. Que podamos en este tiempo, Señor, entender cuál fue la fe de Abraham, Señor, para obedecerte, para moverse de su lugar, irse con todo y su familia, Señor. Gracias por esa fe que ahora nos injerta a nosotros, a ese pueblo que también proviene de Yeshua, Señor. Gracias te damos, papito, por este estudio. Te pedimos que lo grabes en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nosotros también lo podamos aplicar y lo podamos llevar a otras personas, Padre. Te bendecimos y te adoramos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Antes de comenzar con la lectura del capítulo 12, por favor acompáñenme con sus Biblias al libro de los Hechos, en el capítulo 9, como una pequeña introducción solamente, para comenzar meditando en la relevancia de las palabras de Jesucristo, las palabras de Yeshua. Recordemos que estamos usando el nombre del Señor como Jesús, como Jesucristo, como Yeshua, independientemente de que quienes ya tienen algún tiempo estudiando entienden que el nombre verdadero es un nombre hebreo, y el nombre hebreo es Yeshua, que significa salvación. De ahí la importancia de entender y conocer el nombre correcto del Señor. Sin embargo, estamos hablando de la misma persona, estamos hablando del mismo Mesías, el Hijo de Dios. Solo como aclaración para quienes nos acompañan y están empezando a estudiar con nosotros, estamos hablando de Yeshua, de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, dice desde el versículo 1, Hechos capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Yeshua, del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, autorización para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, de este camino, es decir, de esta secta, aquella secta que estaban siguiendo las enseñanzas de Yeshua. ¿Okay? Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor. Vamos a silenciar, por favor. Cuando ingresen, vamos a silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Sí, decía el versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Recordemos que está en este momento, Yeshua le está comparando a Pablo como un animal que jala la yunta para arar, como ya sea un caballo o ya sea un buey, que jalan la yunta para arar la tierra,
y las coces son patadas hacia atrás, y el aguijón es una punta que se le colocaba a la yunta precisamente para que el animal no pateara y evitar hacer eso. Se lastimaba cada vez que hacía esto. Entonces el Señor, cuando le dice esto, es: ¿por qué te estás lastimando a ti mismo? ¿Sí? Te es dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo en ese momento entendió perfectamente que era Yeshua, era el Señor. Pero la reacción de Pablo aquí nosotros la podemos entender en el sentido de que él comprendió la divinidad de él de inmediato. Por eso, con temor le preguntó, temblando, dice: temeroso, ¿qué quieres que haga? Y el Señor dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Es decir, el Señor le quitó la vista. Y en los estudios anteriores que hemos tenido nosotros, ya hemos entendido un poquito el aspecto simbólico de ver o no ver. Es decir, que cuando nosotros hemos analizado el mandamiento de la Torah que dice: no pondrás tropiezo a un ciego, eso implica que no debes tú impedir que en aspecto simbólico, o sea, de forma literal, es un mandamiento tal cual que se debe cumplir, pero en un aspecto simbólico, este mandamiento también está representando que nosotros no debemos impedir que una persona que no conoce la Escritura encuentre un tropiezo. Es decir, y ese tropiezo es ir hacia la verdad, es ir hacia Yeshua, a lo que hacia su enseñanza. Recordemos que la Torah es instrucción, es enseñanza. Es el significado de la Torah. El Pentateuco, la ley de Moisés, es enseñanza, instrucción. Entonces el mandamiento es en ese sentido. Pero aquí estamos viendo que Pablo queda ciego. El Señor lo cegó. ¿Qué podría representar esto? Esto podría representar que el Señor le está haciendo entender a Pablo, a Saulo, que él no le conocía la instrucción como realmente tendría que haberla conocido. Esto es muy importante entenderlo porque recordemos que para entender la Biblia tenemos que aprender a conocer primeramente los aspectos simbólicos hebreos originales, antiguos, no del judaísmo, no de la religión judía de hoy en día, no. Hay que hacer esa separación, hay que hacer esa gran diferencia. Porque muchas veces se confunde. No, pues es que para entender muchas cosas de la Biblia tenemos que aprender los aspectos tradicionales del pueblo judío. No, eso es un error. Lo que tú tienes que aprender es conocer realmente el aspecto simbólico hebreo de la Escritura. Antiguo, los símbolos antiguos. Lo que representa el agua, lo que representa el no ver, lo que representa la lepra, o sea, infinidad de aspectos que para poder comprender todas las palabras de Yeshua son necesariamente entender, y las entendemos a través del Antiguo Testamento. Aquí Pablo está en un estado de total indefensión, no conoce absolutamente nada. Y esto es lo que está representando en un juicio que está enviando el Señor, pero con un propósito divino. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, verso 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Un discípulo es un estudiante, como tú y como yo. Un estudiante que estaba ahí, que se llamaba Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo:
Recordemos que cuando dice el Señor está hablando de Yeshua, que es quien le aparece a Pablo, ¿sí? Recordemos desde el principio que está hablando dice, ¿por qué me persigues? Cuando dice, ¿por qué me persigues? Si ya el Señor ya no estaba aquí, ya había ascendido al cielo. ¿Por qué me persigues? Porque todo aquel que persigue a un discípulo de Jesucristo, persigue a él mismo. Tú portas, mientras que tú portes su nombre, mientras que tú vivas bajo su instrucción, eres suyo. Entonces, el Señor lo toma para sí. Cualquier cosa que hagan en contra tuya, lo hacen en contra de Jesucristo mismo. Entonces, por eso dice, ¿por qué me persigues? Dice versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad. Esta palabra autoridad es fundamental que la podamos entender. ¿Por qué? Porque es la misma palabra que va a usar Yeshua más adelante, lo vamos a ver ahorita. Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ve, porque instrumento escogido me es este. Instrumento, la palabra instrumento en el griego se podría traducir como skeus, que literalmente es eso, un aparato, algo que sirve para un caso específico, pero también se puede traducir como vasija, vaso. Entonces podremos nosotros entender que lo que está diciendo el Señor es una vasija escogida me es este. Para llevar mi nombre, y aquí es lo importante, nombre, el nombre, en el griego es la palabra, en el hebreo es la palabra Shem, pero nombre en el griego es la palabra onoma, que literalmente significa autoridad. La palabra que se está utilizando aquí en el griego significa autoridad. De aquí entonces la importancia de ver cómo es que Ananías habla de la autoridad que traía Pablo, de los líderes religiosos, y aquí la autoridad de la que está hablando Yeshua que él tiene. Pero lo que dice, pero cuando tú entonces entiendes el versículo en ese contexto, dice, porque instrumento, porque vasija escogida es este, para llevar mi autoridad. Y también, aparte de autoridad, también representa atributos o enseñanza. Para llevar, pero, o sea, esos atributos y esa enseñanza con la autoridad de Jesucristo. Aquí es lo importante entender esto, ¿verdad? Que Pablo, la doctrina, la enseñanza de Pablo representa literalmente la autoridad de Jesucristo, la autoridad de Yeshua. Lleva su nombre. Por supuesto. Que es salvación. Así es. Lleva la salvación. Así es. Lleva la salvación. Lleva la salvación a través del Evangelio, a través del mensaje, este buen mensaje, el que fue enviado. Entonces dice, para llevar mi autoridad, mi enseñanza, en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La palabra gentiles
tiene que ver con la palabra griega ethnos, que se traduce como un extranjero, ¿sí? Pero también como nación, ¿sí? En el hebreo, ¿cuál es la palabra? En el hebreo la palabra es será, que se traduce como semilla. Uh-huh. Entonces aquí vamos a ver lo importante que representa este versículo, este capítulo, este evento en el que Pablo es llamado por el maestro. ¿Y con qué propósito? Con ese propósito. Muchas veces es lo más fácil es decir, bueno, es que las cartas de Pablo son muy, muy difíciles de entender. Como lo dijo Pedro, sí, efectivamente, pero ese es el propósito. La dificultad que tenía Pablo no Pablo, sino la dificultad que tenemos todos para poder entender a Pablo, estriba en algo que no necesariamente tiene que ver con tu falta de capacidad. No es eso, no es eso. Lo que está sucediendo es que lo que necesitamos es justo lo que le sucedió a Pablo. Es decir, que a nosotros de igual manera recobremos nosotros la vista, como vamos a ver más adelante. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Yeshua, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es decir, para que recibas el conocimiento, porque no conoces nada, o no lo conoces como deberías de conocerlo, pero lo vas a recibir por cuanto eres lleno del Espíritu Santo. Aquí estamos viendo lo que estaba yo comentando ahorita. Tú vas a poder entender las enseñanzas de Yeshua y vas a entender que es la misma enseñanza que está dando Pablo si entiendes este pasaje. Es decir, primera, necesitamos recobrar la vista o tener vista si nunca la hemos tenido. Y segunda, tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios, el Espíritu de Santidad, que es como mejor se podría traducir. El Espíritu Santo tiene que ver con el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh en el hebreo, que es lo mismo, estamos hablando de Dios, pero como Jesucristo se lo dijo a Nicodemo, tú no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. El viento. Es una expresión de esto, es una expresión de esto que al hombre le da la facultad de poder percibir con sus sentidos algo que antes no tenía, no podía percibir, no podía entender. Y en base a esto, tu concepción de la vida cambia totalmente. Por eso se le llama a este pasaje la conversión de Pablo. ¿Por qué? Porque a partir de entonces su vida cambió. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue, ¿qué? Bautizado. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué fue bautizado? Pues la pregunta es, ¿ustedes no creen que Pablo ya hubiera hecho cuántas veces Tevilá? Aquí está la prueba. Aquí está la prueba. En el momento de tu conversión, tu bautizo tiene todo el sentido siempre que lo hagas en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesucristo. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos, con los estudiantes que estaban en Damasco. Imagínense ese evento. Después de haberle tenido tanto pavor a este hombre, estaban estudiando juntos. Qué maravilloso.
Y entonces regresamos al capítulo 12 de Génesis para ver entonces desde dónde viene esta promesa, este mandamiento que hace Yeshua, esta encomienda que le hace al apóstol Pablo, y la relevancia, la trascendencia incluso de estas palabras. Instrumento escogido me es este para llevar mi autoridad en presencia de gentiles, de reyes, amos de los hijos de Israel. Dice, pero desde el versículo 1. Y bueno, en el capítulo anterior vimos que cómo fue que Taré salió de Ur de los Caldeos con Abraham y su familia, vinieron con sus esposas, etcétera, y a final de cuentas salieron. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que antes de que salieran de Ur de los Caldeos con su padre, Abraham ya había recibido este mandamiento por parte del Señor. Dice el versículo 31 del capítulo 11, dice, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán. Harán, obviamente les faltaba camino todavía para llegar a Canaán. Y se quedaron allí. ¿Sí? Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y dice el versículo 1 del capítulo 12, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí, si ustedes se dan cuenta, se percibe un aire como de negligencia, podremos decirlo. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos viendo que desde antes Abraham ya había recibido este mandamiento, este llamado por parte del Señor. Pero no salió de Ur hasta que fue el Padre quien lo sacó de ahí. ¿Okay? Hay una tradición en el pueblo judío acerca de este tema con relación a Taré, el padre de Abraham. Y es que se dice que Taré fue uno de los principales o de los muy allegados de Nimrod, y que estaba muy ligado con el tema de la idolatría. Entonces Taré en un momento quiso salir de aquello. Fue esa la razón por la cual él mismo lo sacó de Ur de los Caldeos. Que se dirigían a Canaán, pero ya no llegó él porque murió en Harán. Después compartimos esa historia. Es una historia que se muestra interesante. Les voy a decir por qué. Porque en aquel entonces, según esta anécdota que tiene el pueblo judío, es que Taré, de la misma manera en que sucedió con Moisés, protegió de que no fuera muerto Abraham, porque de la misma manera se había enviado un mandamiento para que mataran a los niños de aquel entonces. Eso es, o sea, lo curioso es que es de la tradición, pero de la misma manera sucede, y sucede con Moisés, y sucede con quién más, con Yeshua, que fue quien también en un momento dado estuvo en peligro por el mandamiento, el edicto del emperador del gobernador para que en un momento dado fueran muertos los niños alrededor de 2 años, porque sabía que ya había nacido el rey de los judíos. Entonces es interesante. Pero bueno, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Es de vital importancia que comprendamos que
en el texto se habla de nación, se habla de naciones. Y tenemos que entender cuál es el significado y las implicaciones. La palabra para naciones es la palabra en hebreo goy, que significa nación, principalmente extranjera, pero también se denomina hacia un gentil. Aquí estamos conectando literalmente el llamado de Pablo, que acabamos de leer en la introducción. ¿Cuál fue el mandamiento de Yeshua? Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, mi autoridad en presencia de gentiles. Entonces, literalmente estamos hablando desde que este mandamiento está conectado con esta promesa de Dios para Abraham. ¿Ok? En ese sentido, una es la nación específica de la cual prometió Dios a Abraham que sería bendición, ¿sí?, para las otras naciones, y otro concepto es el de las naciones extranjeras. Entonces hay que empezar a entender el concepto con claridad para que, dependiendo del texto que nosotros estemos analizando de la Biblia, podamos entender si se está refiriendo a personas, a una persona específica o determinadas personas específicas, o a pueblos, naciones extranjeras. Ajá. Ahora bien, esta bendición que está recibiendo, que vamos a ver que recibe Abraham, la recibe de forma general. Porque para empezar tenemos que entender que Abraham es antes que las 12 tribus de Israel. Abraham es mucho antes de que a Jacob se le bautizara con el nombre de Israel. Entonces esto implica mucho más allá de la propia nación de Israel, que es fundamental, por supuesto. Es fundamental la nación de Israel, pero también implica una bendición. Y más adelante dice para las familias de la tierra. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren bendeciré. Y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La palabra familia en el hebreo es la palabra mishpachá, que literalmente pues es eso, pero también es una palabra que se traduce como pueblo también, como tribu incluso linaje, ¿sí? Dependiendo el contexto, el texto que tú estés analizando, es la palabra que vas a utilizar. Y aquí está hablando de familias. El contexto correcto de la traducción de la palabra familias va mucho más allá de la familia formada por papá, mamá e hijos. Recordemos que estamos hablando de un pueblo. Entonces, la promesa de la bendición de las familias de la tierra es en relación a las naciones. Y para entenderlo debemos entender en qué contexto el apóstol Pablo interpretó el texto de Génesis 12:3, que es la misma interpretación que hace en Génesis 3, del versículo 6 al 10. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias. Gálatas, dije Génesis, es Gálatas, o sea, Génesis 12:3 lo vamos a vincular ahorita en este momento con Gálatas. Estamos hablando de Pablo. Gálatas 3, capítulo 3, de los versículos 6 al 10. Y vamos a ver en qué contexto cómo es que Pablo está entendiendo la promesa dada a Abraham. Dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, es decir, los que son de obediencia, estos son hijos de Abraham.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, una vez más, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la obediencia a los gentiles, a las naciones, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas, ¿qué? Las naciones. Te das cuenta que va mucho más allá de tu núcleo familiar. De modo que dice versículo 9, de modo que los de la fe, los de la obediencia, son bendecidos en el creyente Abraham, porque el contexto es la obediencia de Abraham. ¿Ok? ¿Ya lo estás conectando? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿De qué está hablando? A ver, Pablo está hablando de dos leyes entonces. Tienes que entender este versículo 10, es fundamental para poder entender que no se está contradiciendo Pablo. Es aquí la dificultad que muchas veces algunas personas tienen para entender a Pablo. Una vez más, porque todos los que dependen de las obras de la ley es el concepto que Pablo siempre usó para referirse a la ley oral, la ley tradicional creada por el pueblo judío. Son leyes aparte de la ley escrita. Por eso hace esta especificación Pablo acerca de la ley escrita. Y la diferencia que tenemos en obedecer, depender de unas o de otras con relación a nuestra salvación. Dice, porque todos los que dependen de estas obras, de las leyes hechas por los hombres, vamos a decirlo así, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí ya está hablando entonces de la ley de Moisés. ¿Sí? Y esta maldición de la que está hablando Pablo, una vez más, está confirmada en la Torá. Es Deuteronomio 25, versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Es decir, Pablo no se salió del contexto de la Torá. Pablo está hablando, está refiriendo y confirmando la mayor relevancia que tiene la Torá sobre las leyes, los decretos, los dogmas religiosos establecidos por los hombres. Y todo aquel que cree en los dogmas religiosos, leyes, credos, etcétera, que son creados por el hombre, sin importar el contexto de la persona que los haya creado, toda aquella persona que confía, que cree y que confía su salvación en todas esas cosas, están malditos. Es decir, no cuentan con esta bendición de la que se le dio a Abraham, no pueden contar con la bendición que Dios prometió por la obediencia, pero por la obediencia a esta ley, a la ley de la que está hablando Pablo a los Gálatas, de la ley que está en tu Biblia, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, en el Pentateuco, ¿sí? Entonces Pablo, ¿de qué está hablando? Está hablando de este tema, está hablando de esta bendición, se está remontando hasta la bendición dada a Abraham. Por eso es insistente con relación a los Gálatas. Dice, de modo que los de la obediencia son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí está el vínculo que a ti te une en esta promesa dada a Abraham.
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Claro. ¿Por qué? Porque eso no es voluntad de Dios, eso no se encuentra en la Torá. Dice, y ya confirma acerca de la maldición. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley, en el libro de la ley, para hacerlas. Es decir, una vez más está citando Deuteronomio 25-26 acerca de toda esta lista de maldiciones que estableció Moisés por parte de Dios en la Torá. Esto significa que la promesa entonces dada a Abraham en realidad tiene que ver con que en Abraham serían benditos los gentiles de la tierra, las naciones de la tierra. Y Pablo lo está explicando. ¿En qué sentido? Por la obediencia. ¿Pero por la obediencia a qué? Por la obediencia a la Torá, por la obediencia al Pentateuco, a la ley que le fue entregada a Moisés en el Sinaí. Es muy claro, no hay, para algunos quizás sea claro, para algunos quizás aún todavía no, pero les voy a explicar algo. Si tú aún no ves esto con cierta claridad, esto implica que quizás lo que te está impidiendo ver con claridad sean estructuras religiosas. Eso es normal, a todos nos ha pasado, eso es normal, a todos nos ha sucedido, que de repente nos cuesta trabajo entender lo que se nos dice, o incluso a pesar de que se nos está leyendo la Biblia, pero son dos aspectos. Uno, todo el aspecto, todo el esquema religioso que podríamos traer en un momento dado, sea mucho o menos. Hay gente que dice, no, pues yo nunca he tenido religión, y bueno, eso es una ventaja en cierto modo, y para poder entender, porque no traes tantos esquemas que te impidan ver con claridad. Pero otro aspecto también tiene que ver con el aspecto espiritual, y este es el más importante. ¿Por qué? Porque como lo hemos compartido en otros estudios, es fundamental la actitud con la que nosotros nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Si tu actitud delante de Dios, no delante de los hombres, si tu actitud delante de Dios en el Espíritu no es la correcta, Él no te va a entregar su revelación. Él te la va a entregar por cuanto que tú tienes hambre y sed de su justicia, de su verdad, para entender su verdad. Entonces es el que te va a entregar las perlas, por supuesto que sí. Y esto es maravilloso porque una vez que lo entendemos así, comenzamos a ceder a nosotros mismos, a llegar al punto en el que, al mismo punto en que llegó Pablo. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Que yo haga. No saber nada, decir, no sé nada, Señor. Ya entendí que estoy confundido, que las cosas como las he creído no son así. Y clamar. Y en el momento que tú clamas, el Señor ve tu corazón. Entonces eso por supuesto que en eso tenemos que tener mucha confianza, porque una de las características más importantes de su nombre es precisamente la compasión, la misericordia. Y dice el versículo 4, Génesis 12, y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Siquem es un lugar importante. Siquem significa cerviz, hombro, espalda. Y viene de la raíz que tiene que ver con inclinarse para levantar una carga sobre su espalda. ¿Qué te recuerda esto? El monte Moría.
Una vez más, significa cerviz, hombro, espalda, y viene de la raíz que tiene que ver con inclinarse y levantar una carga sobre tu espalda. La cruz de Yeshua. Muy bien, Abraham. Así es. Esto nos lleva a pensar en el momento cuando el Mesías se inclinó para llevar sobre sus hombros el madero, ¿sí? De forma simbólica, el significado de Siquem te lleva a esto. Al momento de ser sacrificado por la redención de todos los hijos de Abraham. Y en ese sentido, Siquem tiene un gran simbolismo. ¿Por qué? Porque entonces simboliza la muerte de Yeshua. Como aspecto simbólico, recordemos. Dice, hasta el encino de Moré. Y bueno, Moré es una palabra muy, muy conocida por muchas personas de las raíces hebreas, porque significa maestro, ¿verdad? Significa maestro, y viene la raíz que significa fluir, poner, echar o señalar, enseñar. Es la misma raíz que se encuentra en la palabra Torah. Por eso es fundamental entenderlo. Entonces vemos aquí, vemos primeramente Siquem, que simbólicamente nos representa un aspecto fundamental para nuestra fe, la cruz del Señor. Y el lugar de la cruz. Y en el caso del Moré, la Torah, su enseñanza. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Recordemos, en los capítulos anteriores de Génesis ya vimos quiénes son los cananeos. ¿Quiénes son? Son los descendientes de exactamente, son los descendientes de Cam. Y estos cananeos eran precisamente gente terrible, gente con prácticas totalmente adversas. Pero bueno, aún así, fíjense lo que le dice el Señor a Abraham. Versículo 7, y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. La bendición dada a Abraham tiene una doble implicación entonces. Sorprendentemente, cuando nosotros vemos la defensa de Esteban ante el concilio, vemos cómo es que cita este tema, porque hace una relatoría de toda la historia de la familia de Abraham, pero también lo hace Pablo, ¿sí? Y los dos hablan de esta promesa ya con la revelación dada por el Mesías, o sea, tanto uno como el otro, porque para entonces Yeshua ya había ascendido. Y la interpretación que hacen acerca de esta promesa dada a Abraham es que la descendencia de la que habla Génesis, este capítulo, versículo 7, en realidad tiene que ver con la simiente, la descendencia, que en el hebreo es será, pero vamos a ver de cuál simiente habla. Acompáñenme a Hechos, capítulo 6, versículo 15. A partir del versículo 15 nos seguimos con el 7 hasta el versículo 5. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, porque estaba en su defensa, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Fíjense, nada más y nada menos. Estos que no creían. ¿Cuál verso, perdón? Hechos 6, 15. Sí, dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Imagínense. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd.
El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, es decir, en Ur de los caldeos. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Ok? La tierra de Israel, lo que antes era, todo eso era Canaán, la tierra prometida. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. ¿Se dan cuenta de la importancia que significa esto? Fíjense, está hablando de que Abraham, las palabras de Esteban son bien importantes, porque a propósito dijo, aún no tenía hijo. Aún no tenía hijo. Y habla de descendencia. ¿Sí? Entonces la descendencia, ¿en el sentido de qué? En el sentido de los pueblos. La promesa fue en el sentido en que Abraham, en su esencia, serían benditas las familias, pueblos, gentiles de la tierra. Está hablando, dice en ti. No dice de ti vendrán, no, dice en ti será. Es muy importante entender las palabras. ¿Por qué? Porque dice, cuando dice en ti, es una referencia a su semilla. Algo que estaba en sus entrañas de Abraham, en su esencia. Pero a una semilla, la misma semilla de cuál está hablando, de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo a la serpiente, en un juicio, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, como ya vimos, no tiene simiente, porque simiente tiene que ver con semen, y eso lo pone el hombre. Pero María no tuvo nada que ver con José, sino que concibió por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Está hablando de una semilla sobrenatural. La bendición que está recibiendo Abraham es en dos sentidos. Una en el sentido natural, pero otra en el sentido sobrenatural, que de él vendría esta simiente para bendición de todos los gentiles, conforme al mandamiento que Yeshua le dio a Pablo. ¿Ya estás conectando al esquema? Es así como Pablo lo entendió, y así lo interpretó y así lo enseñó. La simiente de Abraham vendría de la promesa de la bendición de las naciones. De forma natural, por supuesto, ¿sí? Porque está hablando de una bendición tajante, tangible, que vendría de su descendencia, de su semilla de Abraham, de todas las naciones del mundo. Pero la bendición de la que habla vendría específicamente de esta simiente anunciada por el propio Padre desde Génesis 3:15. La semilla, la simiente que tendría lucha constante con la simiente de la serpiente. De ahí viene la bendición. Eso es lo importante, que entendamos en qué estriba la bendición dada a Abraham. La bendición dada a Abraham tiene que ver con todo aquello que va en contra de la maldición que traería la simiente de la serpiente. Entonces ese es el otro sentido de la simiente. ¿Por qué? Vamos a ver Génesis 22, 17 y 18, por favor. Dice: de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo,
y como la arena que está en la orilla del mar. Y a tu descendencia, y tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos. Otra vez. A ver, que si ya estamos entendiendo en estos dos sentidos de la promesa dada a Abraham, la simiente natural de las naciones, todas las naciones del mundo, y en otro sentido la simiente que sería específicamente Yeshua, como la simiente sobrenatural que traería bendición y protección sobre el adversario. Entonces vamos a leer una vez más Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos. Aquí está la otra la parte de la descendencia de la que habla con relación a Yeshua. Génesis 3:15. En tu simiente serán benditas, aquí viene, en Yeshua serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Es la misma promesa que tú puedes escuchar que el Señor le dio a David. ¿Por qué? Por su corazón que tuvo al haberle tenido la intención de construirle una casa, un templo. ¿Cuál fue la promesa, la respuesta del Señor? Le daría una herencia enorme. Que de él iba a venir el Mesías. Que de él vendría el Mesías. Entonces, una vez más, lo vemos con David, pero lo estamos viendo desde Abraham. Todo te enfoca hacia el Mesías, todo te enfoca hacia Jesucristo. Las promesas de bendición primordialmente te están enfocando, efectivamente. O sea, ¿por qué? Porque el corazón, en el caso de David fue el corazón como un corazón como de Dios, ¿sí? Agradecido, que le amaba, arrepentido, sí, también, por supuesto. Y en el caso de Génesis, de Abraham, la obediencia. Tal cual. ¿Sabía a dónde iba a ir? No, nunca, no sabía. Simplemente le dijo, te voy a decir a qué tierra te voy a dar, pero sal. Y continuó su camino. Creyó, a pesar de que salió con su padre, después de Harán, él continuó en obediencia. Entonces esto significa que por causa de Yeshua, todas las naciones tendrían esta bendición. Es decir, la bendición a las naciones del mundo no podría venir específicamente de Abraham sin que exista un intermediario, que en este caso es Yeshua. Por supuesto que tendría que tener un intermediario. Génesis 3, 28 y 29. Ya no hay judío, una vez más, y aquí lo hemos comprobado, ya no hay judío ni griego, dice el apóstol Pablo, Gálatas 3, 28, 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías, Yeshua, en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? Del linaje sobrenatural, de la simiente sobrenatural, de la descendencia sobrenatural, de la misma que se le prometió a Abraham. Y vosotros sois de Cristo, vosotros sois del Mesías. Ciertamente el linaje de Abraham sois. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. ¿Ya lo entendiste? Entonces la descendencia que le está dando, la bendición que Dios le dio a Abraham
implica, ya va implícita la simiente de Jesucristo, la conexión. Entonces no puedes tú concebir, como lo concibe el pueblo judío y como lo concebía en el tiempo de Yeshua, cuando le respondieron al Señor: somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham y nunca hemos sido esclavos. No entendieron que la promesa estaba vinculada con el intermediario, con el vínculo primordial de la salvación, que es Jesucristo. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, por la justicia de la obediencia. Una vez más. Qué interesante, ¿no? Y luego dice, me quedé en el versículo, dice versículo 7, ok, y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Ok, hasta ahí leímos. Dice: y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Luego se pasó, y esto del altar es bien importante porque lo vemos una vez más, que fue lo mismo que sucedió con Noé, una vez que descendió del arca. ¿Recuerdan? Que lo primero que hizo Noé fue un altar, un sacrificio. ¿Y esto qué representa? Esto representa, en simbolismo, una vez más, el simbolismo del altar. Siempre que leemos estos pasajes en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en donde los patriarcas llevaban a cabo esto, era una manifestación a Dios de entrega de sí mismos. Hagan ustedes de cuenta que en ese altar estaban ellos mismos, entregándose a Dios en holocausto, como ese humo que sube al cielo. Eso es lo que representa al levantar al momento que hacían un altar. Versículo 8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. La palabra plantó es interesante porque es la palabra hebrea natá, que tiene varios significados, pero de acuerdo al contexto del pasaje, nosotros podríamos entenderlo como esparcir. Se esparció. Esparcirse o literalmente enraizarse. Y lo que hace una raíz es eso, se esparce. Y se edificó allí un altar. Contrario a lo que había tratado de hacer lo que se había tratado de hacer en Babel, que fue levantarse un nombre propio, un nombre aparte, Abraham invocó allí el nombre del Señor. Esto es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos, siempre que sea en su nombre y siempre que sea en obediencia, va a ser prosperado, no lo que vaya en contra. Tú no puedes orar y pedir al Señor bendición cuando aquello por lo que tú estás orando no está alineado a su voluntad. Esto es simple de sentido común. Betel significa casa de Dios o casa del poderoso. La palabra casa en el contexto hebreo puede significar dos cosas. En el contexto de los simbolismos hebreos puede significar dos cosas. Es decir, el aspecto de la familia como tal, pero en otro sentido también
el Mishkan, o el tabernáculo o el templo, ¿sí? Al oriente de Betel, dice, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Lo interesante es el significado de la palabra Jai, que significa ruina, montón, montonadero. Y Betel significa casa de Dios. Un montón de piedras no es una casa. O sea, tú podrías entenderlo en ese sentido. En un lado está algo que simplemente son un montón de piedras, y en otro lado que es una casa bien hecha, bien construida. Entonces cada día al salir de su tienda, por la mañana tuvo que elegir a Abraham. Y esto es como un simbolismo. Imagínate que él tenía que elegir cada día. Abraham tenía que elegir entre ir hacia Betel o ir hacia Jai. Es decir, el montón de piedras y la casa de Dios. ¿Esto cómo aplica en tu vida? Tú, cada día que el Señor te permite amanecer, el Señor te está permitiendo que le permitas, que te está permitiendo que tú continúes bajo su gobierno. Que si bien es cierto, tu libre albedrío es algo natural, de naturaleza de tu persona, te está dando la oportunidad de que no lo uses, sino que te dejes llevar por Él en todo, en todas las decisiones que tomas desde que amanece tu día. Algo interesante es que siempre las puertas de las sinagogas, en aquel entonces del templo, estaban dirigidas hacia el oriente. Esto es importante. Ajá, exactamente. Como ahora, ¿no? Oramos, pero en dirección a Jerusalén. Exactamente, como el hecho de orar hoy en día con dirección a Jerusalén, hacia el oriente. Así es. Así es lo que hacemos. Ok, bueno amigos, pues ya vamos a dejarlo así. Quería hacer algunos otros comentarios, pero ya no quiero alargar más el tema, más el estudio, porque también tenemos el tiempo de preguntas y respuestas después de la transmisión en Telegram. Así es de que bueno. Y luego dice el versículo 9, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hasta aquí vamos a dejar el estudio, vamos a continuar a partir del versículo 10 en la próxima sesión. ¿Okay? Señor, gracias por este tiempo de estudio, gracias por tu bendición, por la gran bendición, el gran regalo de comprender un poco más cada día tu palabra. Y por esta revelación, Señor, que nos das una vez más de confirmar la gran trascendencia que tiene Yeshua en nuestras vidas. Desde el tiempo de Abraham, desde antes de Abraham, Señor. Todas las promesas de bendición para nosotros, para tu pueblo, descansan en Yeshua. Descansan en esta simiente bendita que nos traerá bendición a todos los gentiles de la tierra, a todas las naciones de la tierra que están dejando de ser gentiles para ser injertados a la nación del pacto. Gracias, Padre Santo, por esta gran bendición, por este regalo que desde luego no merecíamos y no merecemos aún. Sin embargo, por tu misericordia y por tu amor, por tu gran compasión, es que somos hechos hijos tuyos, Padre Santo. En tu nombre oramos, en el nombre de nuestro Salvador, Yeshua. Amén.